De tal manera que, bueno, pues vamos a iniciar, si te parece, estimado Gonzalo, si estás listo. Voy a hacer una breve presentación. Pues agradecemos mucho al doctor Gonzalo Basile que se encuentre con nosotros hoy de manera virtual. Esperemos en algún momento poderlo hacer de manera presencial. En esto que hemos denominado Jornada Académica de Transdisciplina y Complejidad en Ciencias de la Salud. Y el doctor Gonzalo Basile es un profesional con mucha experiencia. Lo que voy a decir es muy breve, es muy corto y que él me ha compartido muy amablemente. El doctor Gonzalo Basile de Argentina es un epidemiólogo y científico social con doctorado en salud internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es director e investigador del programa de salud internacional Flaxo, República Dominicana, coordinador regional GT Salud Internacional, CLACSO, que es Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es investigador de convenios de institutos de investigación en salud pública del Caribe. Es profesor en programas de maestría y doctorado en salud pública en universidades de América Latina y el Caribe y tiene experiencia en cooperación internacional en salud en América Latina, el Caribe y en África. Yo tuve la fortuna de conocerlo en un programa de formación internacional en salud colectiva y por ello pues le agradezco mucho al doctor Gonzalo Basile que se encuentre con nosotros. Pues el espacio es todo tuyo, estimado Gonzalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, agradecerte, José Antonio, bueno, a la querida UNAM, digamos, ¿no? Que ustedes saben que la Universidad Autónoma de México siempre es una referencia para América Latina y el Caribe, así que saludarles a todos y todas desde algún lugar de América Latina, en este caso desde el Caribe, digamos, ¿no? Así que, bueno, un placer estar hoy en esta tarde con todas y todos ustedes, digamos. Yo la modalidad podemos hacer las dos cosas, como dijo José Antonio, puedo tratar de empezar a colocar algunos planes del trabajo de esta clase o de esta charla, pero también podemos ir interactuando bien por el chat o bien que paren, ya saben, ¿no? Con la manito o que tomen el micrófono, digamos, y yo, digamos, naturalmente me voy a detener y podemos interactuar también, ambas cosas, digamos, ambas cosas. Bueno, para empezar, digamos, yo tomaría como tres grandes elementos, José Antonio después me irá marcando el tiempo, tres grandes elementos un poco para el encuentro de la jornada de hoy, ¿no? Un poco el primer, digamos, cuerpo de elementos teórico-metodológicos que quisiera introducir, digamos, en esta primera parte, es tratar de revisar muy rápidamente, digamos, qué le ha pasado, ¿no? A la biomedicina y a la salud pública funcional con respecto a eso que se llaman en las jornadas, ¿no? La transdisciplina y la complejidad, digamos, ¿no? Uno pudiera decir con qué se come la complejidad en la salud pública, digamos, funcionalista o en la biomedicina clínica. En primer lugar, para ver cómo esos campos, ¿no? Y esos paradigmas de alguna manera han delimitado el campo de la salud, han delimitado las formas de pensar el proceso de salud-enfermedad, pero sobre todo han delimitado en nosotras mismos un lenguaje, unas comprensiones, unos lentes epistemológicos, pero unos lentes también prácticos, ¿no? Pensamos lo que hacemos lo que pensamos, es decir, cómo todo conocer es hacer, todo hacer es conocer, digamos, es decir, les voy a tratar de empezar vinculando el campo del conocimiento al campo de la gestión y el gobierno y de la acción. Como una rápida reflexión sobre eso. Y después sí, a partir de esto, tratar de involucrarnos muy rápidamente en poner algunas coordenadas de qué significa pensar ciencia crítica en salud desde América Latina y el Caribe, que no es solo una ubicación geográfica, sino que es una ubicación epistemológica y es una ubicación geopolítica del conocimiento, para después sí tratar de entrar ya al corazón un poco de lo que nos habíamos intercambiado con José Antonio, que es un poco nuestras teorías y nuestras políticas sobre los sistemas de salud. Es decir, cómo hemos estado teorizando, digamos, y cómo hemos estado construyendo política sanitaria sobre los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, digamos. Entonces, un poco esos tres momentos los trataré de hacer a distintas
velocidades, aunque estoy, como dicen los haitianos, ¿no? En el laboratorio nacional estoy, digamos, caribeñizado, digamos, sigo teniendo velocidad argentina al hablar, así que cualquier cosa me van parando, no me he desintoxicado completamente de mi argentinidad y de mi acento porteño, así que cualquier cosa me van parando si tienen alguna duda o alguna cuestión sobre eso. Entonces, un poco en la primera parte de este encuentro o de las jornadas, yo les quisiera como tratar de introducir, sobre todo por el perfil que nos contaba recién José Antonio, que había estado charlando con él, un poco pensar en primer lugar qué ha pasado con este disenso histórico, ¿no? O sea, nosotros tenemos un disenso histórico científico, por ahí está. Un disenso histórico científico, no solo de paradigmas, digamos, ¿no? Sino de lo que diría de epistemológico. Es decir, cómo en América Latina y el Caribe, cómo en lo que pudiéramos ubicar como la periferia del sistema mundo, cómo en esta periferia, digamos, hemos importado un poco un disenso científico que también es un disenso epistemológico, ¿no? Pero que centralmente ese disenso científico en el campo de la salud se mueve en lo que clásicamente vemos como dos paradigmas, aunque en esos paradigmas también adentro hay discusiones, ¿no? Y hay tensiones, es decir, en el paradigma empírico funcional saben que hay discusiones, ¿no? Entre la mirada biomédica clínica, digamos, tradicional, pudiéramos decir, o la biomedicina, como modelo hegemónico, con incluso la mirada de salud pública funcionalista. Ahí hay tensiones, pero son parte de un paradigma que conocemos como el empírico funcional. Y dentro del paradigma crítico de la salud también hay, digamos, distintas corrientes dentro del paradigma crítico, ¿no? La mirada que tiene la salud pública, la medicina social o la salud colectiva, con otras miradas más del pensamiento crítico latinoamericano en salud, de la salud desde el sur, donde conjugan y se encuentran en algunos puntos en común teórico-metodológicos, pero también tienen diferencias en cuáles son los principales problemas que tiene el pensar y el hacer o el conocimiento desde América Latina y el Caribe, el conocimiento sanitario me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, un poco a partir de este disenso un poco científico que les planteo inicialmente, me gustaría colocar 3 o 4 aspectos, ¿no? Con qué anteojos, con qué lentes, con qué teorías, ¿no? Hemos estado mirando y haciendo y pensando el campo de la salud primero, para después pensar el campo de los sistemas de salud, ¿no? Y yo creo que ahí un poco las claves de lo que nos plantea el título de estas jornadas, ¿no? Transdisciplina y complejidad, que voy a tratar de no hacerlo muy complejo, la explicación, pero que un poco lo que nos plantean es cómo salimos de un lugar o de una lógica donde muchas y muchos de nosotros que hemos sido formados bajo, pudiéramos decir, el paradigma empírico funcional de las ciencias médicas biomédicas, o dentro incluso del paradigma salubrista, digamos, público-funcional, de alguna manera nos encontramos en una habitación, en un cuarto oscuro. Y en ese cuarto, en penumbras, oscuridad completa, encendemos un foco, una linterna, ¿no? Y con ese foco o linterna enfocamos un pedacito de ese cuarto, y de alguna manera esa luz o ese foco que tomamos con la linterna o con el foco de luz, creemos que es la única forma de mirar todo el cuarto. Y en realidad cuando nos damos cuenta que hay otras partes de la habitación que están oscuras, y a veces ni sabíamos que estábamos oscuras, digamos, en la habitación. Es decir, ¿no? Lo que un poco ahí el psicoanálisis crítico trae como los puntos ciegos, ¿no? Es decir, entonces, lo que un poco les quiero empezar a traer, digamos, que cuando ponemos en el centro la rediscusión, ¿no? de los paradigmas como modelos de conocimiento, y como modelos también de producción de conocimiento, me parece muy importante situarnos en este lugar de que, primero, de la incompletud del conocimiento, pero segundo lugar, que nosotras y nosotros nos movemos en sistemas de conocimiento, pero también esos sistemas de conocimiento son muchas veces
sistemas de desconocimiento. Es decir, entonces en esa idea de los sistemas de conocimiento en el cual nos movemos, el cuarto oscuro está oscuro y ni siquiera lo sabíamos muchas veces. Creíamos que el foco, ¿no? Digamos, el foco vendría a ser la disciplina, si quieren, ¿no? La formación disciplinar o la trayectoria que nos hace, ¿no? Nuestra trayectoria, ¿no? Metodológica positivista universitaria, en la cual traemos una forma de mirar ese cuarto oscuro y creemos que esa disciplina, esos lentes epistemológicos y metodológicos que traemos, sobre todo atravesados por el positivismo, por la forma de conocimiento occidental, creemos que es la única posible, ¿no? O sea, y que es el centro, ¿no? Por eso las verdades únicas, totalizantes y universales, digamos. Y ahí se generan una serie de validaciones del conocimiento que después lo voy a tocar más adelante. Entonces, lo que quiero abrirles como primera reflexión rápida en poner en crisis o en poner en rediscusión el paradigma empírico funcional de la salud, es que, por un lado, la biomedicina, ¿no? O sea, eso que por ahí nos planteaba muy claramente, digamos, un poco no solamente Foucault, sino el propio Eduardo Menéndez, que ustedes lo tienen ahí en el CIESAS, muchos autores críticos latinoamericanos, ¿no? Que nos plantean un poco esta idea de cómo revisar de alguna manera la razón instrumental, digamos, que ha construido la biomedicina, ¿no? Como verdad y como interpretación del proceso de salud-enfermedad, y cómo esa lógica ha permeado no solamente en nuestras universidades, sino ha permeado a nuestras sociedades, digamos, es decir, digamos, la famosa categoría del modelo médico hegemónico, ¿no? La categoría de la antropología médica. El problema no es que la biomedicina es hegemónica en las universidades, en los profesionales de la salud o en los médicos y médicas. El problema es que esa biomedicina logró una hegemonía cultural, sociocultural en la sociedad, en las sociedades, en los pueblos. Y también logró una hegemonía en el campo económico, en el campo normativo jurídico, es decir, los patrones de hegemonía que logró la biomedicina, ¿no? O sea, me parece que tienen que ver con unas relaciones que se fueron creando, que claro, es esa medicina que como dice Foucault, ¿no? En el nacimiento de la clínica, se transforma en una ciencia del individuo que trabaja sobre el cuerpo enfermo y que basa su éxito de positividad en, ¿no? Trabajar el engarce de la enfermedad y la muerte, es decir, la biomedicina va a poner en el centro tanto en su fase más clásica de teoría del germen y la triada, ¿no? Agente, huésped, ambiente, en la triada clásica de teoría del germen, tratando de forma biologicista ese proceso de salud-enfermedad, o en los factores de riesgo de multicausalidad, donde todo el tiempo nos aparece esta metáfora de la biomedicina como una metáfora de que los cuerpos son unas máquinas corporales que tienen como desperfectos en nuestra estructura o en nuestro funcionamiento por causas externas o externas, y hay que repararlo, ¿no? Y en esa reparación, ¿quién más que la biomedicina clínica, ¿no? Centrada en la enfermedad del individuo, con un espacio de ciencia del individuo que es la clínica, y que de alguna manera esa dinámica va a ir estructurando toda una hegemonía dentro del campo de la salud, que podríamos llamar que no tiene más de 100 años, pero que sin duda va construyendo todo ese, podríamos decir, individualismo biológico, curativo, asistencial, medicamentoso, tecnológico, y que también empieza a aparecer, ¿no? Lo mercantil tecnodependiente, ¿no? No me voy a detener mucho ahí porque no es, digamos, una clase sobre biomedicina, pero sí me parece interesante preguntarnos, digamos, en términos y en clave de complejidad, sobre todo cómo esta biomedicina hegemónica en el campo de la salud, que se va a ir transformando hegemónica, se va a ir transformando en hegemónica, es verdad, por algunos rasgos de positividad o de éxito que va a tener el pensamiento positivista biomédico, ¿no? Sobre todo en términos de algunas capacidades para respuesta a algunas
procesos de salud, enfermedad poblacionales individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta biomedicina, ¿no? Esta biomedicina que trae todo su andamiaje y toda su epistemología, ¿no? Del conocimiento occidental, científico, moderno, y que es una biomedicina que, aunque va a tener antecedentes previos, va a ser una biomedicina muy arraigada en la lógica occidental, y en la lógica de que los centros globales del sistema mundo son los centros que van a producir todo el saber hacer de la biomedicina. No se olviden que muchos de nuestros profesionales de la salud o nuestros hacedores de medicina en América Latina van a ser primero formados en esas escuelas para después venir a implementar programas de medicina o de educación médica bajo este paradigma biomédico en nuestros territorios del sur. De ahí que, digamos, siempre hacemos un poco la broma, un poco en serio, ¿no? Todavía muchos de nuestros clínicos siguen repitiendo incluso tesis coloniales como, no sé, enfermedades tropicales, medicina tropical, tesis sobre, ¿no? Las cuestiones afrodescendientes y los cuerpos racializados acumulados de la esclavitud y el colonialismo, digamos, bueno, una serie de cosas históricas que tiene esta modalidad, digamos, ¿no? Pero que me parece algo interesante, que sí, un poco importante de tener en cuenta, que esta biomedicina, de alguna manera, como medicina occidental, se consolida como sinónimo de cientificidad, muy asociada, cuando logra ser muy asociada a la microbiología, casi que a una ciencia natural exacta, ¿no? Por eso la cuantificación va a aparecer como una especie de fetichismo, ¿no? O sea, todo lo relacionado a las aritméticas, no solo sobre la mortalidad o la natalidad, que ya venían de los ciclos anteriores, sino que después, bueno, se van a entrecruzar por otras variables, sexo, ocupación, raza, pero la cuantificación se va a transformar en un mito que va a llevar mucho los números como expresión del éxito de esta biomedicina, ¿no? Y que creo que ahí hay que mirar mucho, de alguna manera, el arte conjetural que empieza a aparecer, que es un arte experimental, pero que también es un arte de conjetura, de casi ciencia exacta, ¿no? Entonces, el único camino que está dado para esta biomedicina es el camino de lo que conocemos de la investigación clínica, de toda esa dinámica. Pero cómo ese camino de cientificidad que va a ir construyendo las estructuras de la biomedicina, el problema es que se van a transformar o se van a empezar a transformar o se van a empezar, el saber biomédico se va a empezar a considerar a sí mismo como un saber totalizante, como un saber, digamos, que no solamente se pone solamente al servicio de estudiar o comprender un proceso de salud o enfermedad singular y particular, sino que se va a comprender a sí mismo, esa biomedicina, se va a comprender a sí mismo, o el saber biomédico, se va a comprender a sí mismo como capaz de, digamos, construir, comprender, intervenir, trabajar sobre la salud en la sociedad. Es decir, sobre la salud colectiva, sobre la salud de la población, sobre la salud de las sociedades, sobre la salud de los pueblos. Ahora, tenemos claro entonces, coordenadas rápidas, el modelo, digamos, la biomedicina va a traer toda esta comprensión de ciencia del individuo, reduccionismo sobre la enfermedad, causalidad biológico o factorial, más en clave de factores de riesgo en el siglo XX, y todo lo que tiene que ver con el andamiaje de respuestas, ¿no? Instrumentales, que va a ir construyendo esa biomedicina, que les va a dar mucha certidumbre, y que el gobierno de lo complejo va a ser, va a ser gobernado con puramente certidumbre, ¿no? De ciencia exacta, biomédica, asistencial, curativa, medicamentosa, tecnológica, digamos, ¿no? Entonces, para cada incertidumbre se va a crear, digamos, algún tipo de respuesta, como diría Foucault, creo, del mago, del exorcista, de un golpe de magia, digamos, que la biomedicina va a poder, digamos, resolver sobre la enfermedad individual y sobre la ciencia del individuo. Ahora, sobre estas bases epistemológicas o lógicas que va a construir la biomedicina, también va, digamos, a aparecer, sobre todo a consolidarse, pudiéramos decir, porque ya venía con antecedentes desde el colonialismo, ¿no? Siempre me gusta identificar muy claramente que el proceso de colonización quizás es el proceso de pruebas experimentales
más importante de todo el andamiaje metodológico que después va a llevar adelante lo que hoy conocemos como salud pública, ¿no? Es decir, los ejércitos digamos, la medicina de los ejércitos coloniales van a ser las primeras estrategias donde se va a empezar a controlar población, a cuarentenar, a armar cordones sanitarios, a separar enfermos de sanos, a empezar a construir dinámicas de lógicas o miasmáticas o de germen, pero también de racialización de los procesos de salud-enfermedad. Es decir, lo que nuestro querido Edmundo Granda siempre nos habla, aunque haya fallecido, siempre nos habla en sus textos, de una salud pública como enfermología pública, ¿no? O sea, una salud pública que supuestamente es capaz de poner a dar cuenta y a ocuparse de la enfermedad colectivo pública, como sumatoria de enfermedades particulares y singulares. Pero a diferencia de la biomedicina, donde el mago, el exorcista, va a ser, ¿no?, la ciencia individual, el profesional médico individual, y estrategias medicamentosas tecnológicas, para la enfermedad colectiva y pública va a estar, ¿no?, el mago va a pasar a ser el control vertical desde el Estado sobre las poblaciones, ¿no? Entonces, un poco lo que siempre repito, pero trato de introducir muy rápidamente en esta clase, sobre todo para tratar de entender por qué nuestros sistemas de atención sanitaria tienen la lógica que tienen. Tienen la lógica de reparación fisiopatológica, tienen la lógica de estructuración por niveles de atención y por niveles asistenciales, cómo esa lógica taylorista occidental de los servicios entró a los sistemas de salud. Entonces, lo que trato un poco de plantearles es que el estudio del proceso de salud-enfermedad, también para la salud pública como para la biomedicina, van a ser todo el tiempo esta dicotomía enfermo-sano, es decir, toda esta dicotomía de poner en el centro la enfermedad o la muerte, contar factores de riesgo, contar enfermos, contar casos, ¿no? La famosa triada caso, tiempo y lugar, digamos, o ubicación, y en esa dinámica que va también a atravesar la epidemiología, los procesos colectivos o las colectividades y los procesos de salud-enfermedad, digamos, de alguna manera se van a pensar solo como trastornos biológicos individuales, la enfermedad, o como trastornos biológicos poblacionales, las dinámicas de salud pública, ¿no? Entonces, en esas limitaciones que se va a mover el unicausalismo o el multicausalismo biomédico y salubrista funcional, o la salud pública funcional, sí me parece un tema importante a plantear sobre esta salud pública, que esta salud pública que no se va a ocupar del cuerpo enfermo, porque para eso está la medicina clínica, sino que se va a responsabilizar de las causas un poco que están fuera de la máquina corporal. Entonces la salud pública sale del cuerpo humano y piensa a la salud y a los colectivos y a las poblaciones como objetos, como los piensa la biomedicina. Si para la biomedicina el objeto es la persona o lo que llamamos el paciente, para la salud pública es la población, o la sociedad o el pueblo, como quiera llamarlo. Ese es su objeto, digamos. Con lo cual, de alguna manera, las relaciones y las causas de procesos de salud-enfermedad para esta salud pública funcionalista se mueven en un espacio dominado por el Estado para controlar riesgos, toda teoría de factores de riesgo, y para prevenir enfermedades a nivel colectivo. Entonces, un poco cuando miramos los antecedentes de la salud pública funcional o del paradigma empírico funcional de la salud pública, nos vamos a encontrar con 3 o 4, digamos, bases filosófico-teóricas muy importantes. El primero es que la salud pública va a poner en el centro la enfermedad y la muerte como punto de partida para explicar, ¿no?, digamos, la salud colectiva, la salud de las sociedades, o la salud, el campo de la salud. En segundo lugar, va a poner el método positivista, ¿no?, sobre todo la teoría de factores de riesgo, para explicar el riesgo de enfermar de una población, y estructural funcionalismo para comprender esa realidad social. ¿Qué es el estructural funcionalismo? Después lo voy a compartir un poco acá, a ver si me permite. No, esperen que no tengo. Me voy a salir de pantalla completa, así me puedo mover más rápido. Un poco esta idea de
de multicausalidad, digamos, ¿no? De estructural funcionalismo, del modelo empírico, también va a ser, digamos, algo muy importante para esa lógica que va a ir construyendo la salud pública, porque la salud pública va a estar pensando digamos, todo el tiempo, incluso con un lenguaje que siempre le hacemos bromas, ¿no?, a los algoritmos públicos, esta idea de que digamos, el ambiente es algo externo, ¿no? O sea, y por eso lo fracturan y le llaman el medio ambiente, digamos, como si el ambiente o el ecosistema estuviera partido al medio, digamos, ¿no?, o dividido. Pero centralmente lo que trato de introducir es que, de alguna manera, esta lógica factorial y multicausal de la salud pública, me parece importante tener en cuenta que, de alguna forma, no solamente, y ahí voy a entrar un poco después al campo del conocimiento, parte de una idea, digamos, sobre todo que, digamos, para conocer hay que fragmentar, es decir, fragmentamos ilusoriamente a las poblaciones, a los grupos sociales, a los territorios y demás, con esta idea de, después lo vamos a ver, pero un poco del método científico fragmentando, pero sobre todo partimos de un tema importante para la salud pública, que es el reconocimiento, que es el poder del Estado, la única fuerza privilegiada para asegurar, ¿no?, la prevención de enfermedades colectivas. Entonces, esto va a estructurar para la salud pública no solamente características filosóficas, es decir, un lenguaje, una gramática, un discurso, características teóricas, categorías de análisis que empezamos a reproducir, es decir, y estudiamos y comprendemos a través de ese marco de categorías de análisis que va creando, pero también metodologías y prácticas. Entonces, esa salud pública va a encontrar en estas características que estoy describiendo rápidamente, tanto sus fortalezas como sus debilidades, digamos, ¿no? Entonces, un poco esta salud pública, tanto como para la medicina clínica, lo fundamental es curar, para la salud pública va a poner en el centro un poco el control de riesgos o el control de enfermedades poblacionales, ¿no? Claro, con todo un presupuesto de cómo la salud pública nace como, en realidad, un mandato funcional en lo que está pasando en el traspaso del colonialismo de mercado al capitalismo de mercado industrial, ¿no? En el traspaso de ese colonialismo de mercado al capitalismo industrial empieza a haber graves problemas, uno de ellos cuáles eran ya los que traía la colonización, ¿no?, los problemas de las epidemias y los problemas de salud pública, de emergencias de salud pública, como un problema que afectaba el comercio, que podía poner en riesgo la viabilidad de la relación metrópoli-colonia, porque si había una epidemia, ¿qué nos pasaba? Se nos moría la fuerza del trabajo indígena que estaban explotando, o esclava, o bien no se podía extraer la materia prima, lo que estaban intercambiando en el proceso de división internacional de la economía y del trabajo, porque se cerraban los puertos. Entonces, en esa dinámica, la salud, un poco esa salud pública va a ir construyendo a partir de lo que yo decía de los ejércitos coloniales, de toda esa dinámica de control, y después como mandato en el capitalismo industrial, digamos, ¿qué mandato va a tener el capitalismo industrial? Bueno, que el Estado se tiene que ocupar de ciertos problemas que tienen que ver con las enfermedades colectivas, con las epidemias, con las afectaciones que puede haber al proceso de desarrollo del capitalismo, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera, de alguna manera, por eso la salud pública nace como un mandato del Estado, ¿no?, digamos en la lógica pública, el Estado controlando la salud de las poblaciones, digamos. Por eso todo el lenguaje de la salud pública va a ser un lenguaje militar, ¿no? Controlar, evadir, combatir, erradicar, vigilar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a estructurar no solo una mirada, sino va a estructurar una mano técnica, ¿no?, una tecnología positivista que va a estar manejada por el Estado, ¿no? Y que de alguna manera ese manejo desde el Estado de esta tecnología positivista va a poner en la metáfora ya no digamos, del mago, ¿no?, clínico individual de la biomedicina, sino la metáfora del Estado como una especie de mago que va a controlar los riesgos y las enfermedades públicas, digamos. Entonces la salud pública va a organizar una serie de sustentos y de lógicas constituidas
metodológicas, positivistas y demás como preeminencia del Estado, que creo que es interesante, algo que ya se veía, y me parece como antecedente diferente a la medicina social latinoamericana, porque parte de la medicina social europea va a tener mucho de esta lógica de salud pública, ¿no? Peter Frank, todos los autores de la medicina social europea, no Virchow, ¿no? Que tiene otra raigambre ideológica, digamos, ¿no? Porque claro, cuando nosotros decimos medicina social europea, en general muchos autores o académicos solemos vincularlo directamente a materialismo histórico, no sé, el libro del estudio de la clase obrera inglesa de Engels, o lo que planteaba Rudolf Virchow sobre las epidemias y la medicina como una ciencia social, pero en realidad la medicina social europea ya trae toda una lógica de control desde el Estado, no como una cuestión legal, sino que el objeto y la atención central de esa medicina social o de esa salud pública europea es observar a la población, tratándola biológicamente con estrategias experimentales para intervenir sobre las tasas de mortalidad, las tasas de natalidad, es decir, lo que Foucault va a llamar la gubermentalidad, digamos, ¿no? O sea, esta idea de intervenir con el Estado sobre las enfermedades y los problemas de salud o enfermedad colectivos, pero en esa intervención se va a ir creando una mentalidad de control, no solo en los agentes salubristas desde el Estado o en los médicas y médicos, sino que se va a generar una lógica de control en la sociedad sobre la salud pública, ¿no? Entonces, un poco el salubrista que va a terminar siendo formado en estas lógicas del paradigma empírico funcional, va a ser un salubrista que en muchos casos estamos pensados como que somos un agente del Estado, que venimos a implementar técnicas, ¿no? O intervenciones técnico-normativas sobre las sociedades, que esas técnicas, digamos, o estrategias técnico-normativas que implementamos sobre los colectivos, sociedades, clases sociales, etnias y géneros en la complejidad de la vida, se reducen a medidas técnico-normativas, desde las instituciones de atención médica o de las instituciones de los programas de salud pública, como lo llamamos, y ese poder del Estado ejecuta una especie de verdad ideológico, científico, tecnológica sobre la prevención de riesgos, de enfermedades a nivel poblacional, ¿no? Y las sociedades son en realidad una población a cargo del Estado, o una población a cargo de un establecimiento de salud, o una población a cargo de un programa salubrista. Y todo eso va a estructurar, digamos, ¿no? En América Latina y el Caribe, sobre todo en la etapa más panamericana desarrollista de inicios del siglo XX, ¿no? Pudiéramos decir desde 1902 hasta 1960 o 70, ese panamericanismo, desarrollismo va a estar muy en boga, formar ese salubrista del siglo XX, muy dedicado a cuidar la salud desde el Estado, a una ciencia y técnica de control de la población y de las enfermedades, que en algún momento histórico puede tener algunos efectos de cierto éxito, si quieren plantearlo de alguna manera, pero que todo el tiempo va a estar mirando el proceso de salud-enfermedad, la salud o el campo de la salud con los cristales, ¿no? Con los lentes de la norma estatal y de la razón instrumental positivista. Es decir, entonces, como para cerrar esta parte, entonces, la biomedicina, la ciencia del individuo, la persona como un objeto, el enfermo, el cuerpo enfermo, para la salud pública, la población como objeto de controlar, prevenir, vigilar y demás. Claro, después en los años 70, el neoliberalismo, en los 80, el neoliberalismo o el complejo político liberal va a empezar a funcionalizar aún más a esta salud pública, eso que después se va a terminar llamando como un listado de supermercado, las funciones esenciales de la salud pública, ¿no? Que es básicamente el mandato de los bancos a la salud pública, de lo que se tienen que dedicar ustedes, los salubristas públicos, porque acá las políticas, el diseño de los sistemas de salud y de las reformas al Estado y de lo que pasa en el campo de la salud, nos empezamos a dedicar a agentes extrasanitarios, los bancos y algunas agencias multinacionales o internacionales, y actores de todo tipo económico-financieros en América Latina. Digamos. Entonces, un poco lo que trato de decir finalmente es que tanto en la conceptualización de biomedicina como de salud pública funcional, el Estado moderno, es decir, el Estado moderno va a usar estos dos paradigmas para construir verdades sobre la salud de las poblaciones o sobre la salud colectiva.
o sobre el campo sobre el campo de la salud. Y esta matriz, yo sé que a veces la simplificamos muchas veces, ¿no? Pero para que tengan en cuenta, desde la medicina colonial, ya la medicina colonial hacía prevención y hacía medicina preventiva y hacía promoción de salud. Es decir, creer que la biomedicina no tiene niveles de preventivos individuales o de lógica individual, promocionales a nivel individual y demás, o la propia salud pública funcionalista, tiene también sus patrones y sus modelajes preventivo-promocionales. Digamos, lo que trato de decir que cada uno de estos paradigmas van a ir construyendo, ¿no?, una técnica metodológica, y esas técnicas metodológicas van a responder a la matriz que tiene el paradigma, ¿no? Y sobre todo que van a terminar de consolidarse con la consolidación del Estado moderno y lo que Foucault va a llamar la gubernamentalidad, ¿no? O sea, por ahí tienen obras, tiro alguna cita, sobre todo Foucault cuando estudia seguridad, territorio y población y el nacimiento de la biopolítica, después va a ser una autocrítica de esto Foucault, pero lo que me interesa sacar sobre esto es que, digamos, Foucault va a estar haciendo una reflexión muy importante sobre el Estado-Nación, sobre los Estados-Nación y sobre todo sobre el Estado moderno, digamos, ¿no? Y cómo ahí empieza a aparecer un discurso de verdad científica, que casi es un discurso de posicionalidad de poder, digamos, ¿no? Entonces, digamos, Foucault lo que está mostrando ahí es que hay una capacidad de construir en sujetos, en poblaciones que experimentan y se perciben a sí mismos como libres, pero que de alguna manera aceptan y, digamos, y asumen, tanto en el campo científico como en la sociedad, asumen objetivos e incluso ser controlados en sus conductas por toda esta tecnología política de los estados modernos, ¿no? Entonces se va produciendo un poco, Foucault lo que dice, se va produciendo como un modo de existencia, ¿no? Un modo de existencia en los individuos, la lógica más liberal individual, y en los colectivos humanos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto me parece que es como los principales aspectos que yo diría de estos paradigmas, que entonces, ¿qué termina pasando con este paradigma empírico funcional? Que eso de la complejidad, digamos, ¿no?, de la teoría de lo complejo, de la complejidad, lo entiende, digamos, como un conjunto de factores aislados y sueltos, que en general son de características individuales, que son factores individuales o asistenciales curativos, que piensa el espacio de estos paradigmas, que son el espacio de los establecimientos de salud, o el espacio donde se cuentan, un lugar donde se ubican enfermos, muertos. Tú me vas avisando con respecto al tiempo, cualquier cosa, José Antonio. Entonces, yo solo creo que por donde quedamos antes de la invasión alienígena, digamos, estábamos un poco terminando como la parte de, bueno, cómo el conocimiento tanto de la biomedicina como de la salud pública se va a ir construyendo sobre una idea de factores, de conexiones funcionales, que aunque muchas veces nos parece profundo y demás, en realidad no liga los problemas sanitarios a las estructuras sociales y a las relaciones de poder que se construyen y se instituyen dentro de nuestras sociedades, ¿no? Como uno vive y trabaja, se enferma y se muere, con lo cual siempre nos tienden a pensar esos factores y conexiones funcionales a lógicas o individuales o a lógicas muy causales. Esto tiene toda una explicación, obviamente, dentro de la teoría de la complejidad. No explica los procesos, digamos, este paradigma empírico funcional, sino que solamente se va a abocar a las conexiones empíricas y a las probabilidades, con lo cual le cuesta mucho poder abordar problemas complejos, es decir, procesos que estructuran inequidades en salud, ¿no?, por clase social, por etnia, por género, etcétera, etcétera, digamos, con lo cual, de alguna forma, pudiéramos decir, esta lógica o este paradigma empírico funcional va a ir construyendo una interpretación, una comprensión, un marco teórico, un marco metodológico, que después se va a transformar en un sistema de conocimiento, sin duda, porque si no, no podría ser así para que digamos, tenga la capacidad de estar instituido de alguna manera y comprendido, digamos, en todas nuestras universidades, en cómo piensan nuestras sociedades, el campo de la salud. Entonces yo lo que diría es, frente a toda esta lógica,
que yo la podría llamar como nuestro sistema de conocimiento, que en gran medida muchas y muchos autores un poco van a poner en discusión, ¿no? Incluso desde lo que llamaría Morin, ¿no? El pensamiento complejo, en la idea de pensamiento complejo significaría dar un salto, ¿no? En salud, digamos, dar un salto de paradigma, es decir, porque sin duda digamos, de alguna manera, lidiar con la incertidumbre, con la incerteza, con procesos y no con, digamos, factores, cuando nuestras unidades de análisis y unidades de conocimiento cambian, esto rápidamente nos produce ¿qué cosa? Nos produce de alguna manera un cambio también en el pensamiento, ¿no? O sea, en las formas de comprender los procesos, en este caso de salud o enfermedad. Entonces, lo que yo trataría de introducir en esta segunda parte de la clase es cómo en realidad, digamos, parte de nuestros lentes, de estas grandes, ¿no? Marcos teóricos, metodológicos que hemos tenido dentro del campo de la salud, que pudiéramos llamar de locus eurocéntrico, locus occidental, locus liberal desarrollista panamericano, cada uno le pondrá, digamos, sus concepciones. Un poco me gustaría entonces primero preguntarnos, de alguna forma, que parte de esa lógica, digamos, o ese marco de conocimiento que nosotros tenemos, tiene que ver con una racionalidad, ¿no? De la ciencia moderna, construida y desarrollada en esa racionalidad, y esa racionalidad de la ciencia moderna y el Estado moderno tiene que ver, digamos, sus cimientos están puestos sobre una jerarquización, de poder, de un orden que primero va a ser el orden de la colonialidad, ¿no? Superior, inferior, humano, no humano, pero que, como diría nuestro querido ahí Enrique Dussel, que ustedes tienen en México, Ramón Grosfoguel, y otras, pero que en realidad un poco esa forma de pensamiento o de ciencia, o qué significa ciencia, digamos, desde la salud o desde el campo de la salud, porque saben, toda ciencia es una operación simbólica, ¿no? Expresa transformación, pero expresa también subordinación muchas veces. Todo marco de ciencia, digamos, expresa también relaciones de poder. Entonces, nosotras y nosotros, y estos dos grandes paradigmas, el biomédico y el salubrista funcional, o la salud pública funcional, vienen muy atravesados por un tipo de ciencia, ¿no? Digamos, una forma de un conocimiento científico universal, donde hay una forma de producir conocimiento, y que el rigor científico, como decía antes, me refería antes, está mucho en observar y medir, en las mediciones, en lo cuantificable. Todo lo que no es cuantificable, no es observable, incluso en el laboratorio o en la biología, ¿no? Molecular o en la cuestión cuantitativa, es irrelevante, digamos, con lo cual lo que yo trataría de decir, digamos, no porque lo diga solo Edgar Morin o muchas y muchos autores de teoría de pensamiento de la complejidad en salud, es que en realidad el propio método científico, la racionalidad de la ciencia única, ¿no? Positiva, es una racionalidad que en general reduce, digamos, la complejidad. Parte de un reduccionismo de esa complejidad. Es decir, ¿por qué? Porque muchas y muchos de nosotros, aún hoy en día, seguimos atravesados por formas de comprender y estudiar, donde para nosotras conocer significa dividir, fragmentar, fragmentar por variables, clasificar para luego, digamos, establecer relaciones sistemáticas sobre eso que dividimos artificialmente de un problema, de la sociedad y demás, ¿no? Saben, siempre había un dicho que decían en la universidad, en ciencias sociales y en ciencias de la salud, que decían, bueno, los hospitales tienen departamentos o áreas o especialidades, las universidades tienen departamentos, las sociedades tienen problemas, ¿no? Es decir, la naturaleza epistemológica del conocimiento científico positivista occidental, que pone todo su centro en qué, es que es un conocimiento de utilidad,
de utilidad, sobre todo para lo que estábamos hablando antes en el campo de la salud pública, de utilidad, o de la biomedicina, de utilidad para dentro del proceso, pudiéramos llamar, del capitalismo en su desarrollo moderno, postcolonial, ese conocimiento útil y universal se va a transformar como el conocimiento válido, ¿no? El conocimiento válido, causal, que todo el tiempo va a estar aspirando a formulación de leyes, ¿no? O de dinámicas únicas y universales. Entonces va a estudiar los procesos sociales, incluso los procesos de salud-enfermedad, entendiendo que la salud es un proceso socialmente determinado, ¿no? De lo que nos referíamos antes, como la salud no es un estado de equilibrio biopsicosocial, el único estado de equilibrio, como dirían los antropólogos médicos, es la muerte. La salud tiene que ver con un flujo y un movimiento constante, ¿no? de procesos protectores y dañinos en la vida, y que estos fenómenos o procesos sociales, muchas veces esa ciencia única, universal, nos plantea solo estudiarlo con esta metodología puramente positivista. Entonces, ¿qué significa abrir o trabajar una teoría crítica en salud, ¿no? Y todas las vertientes que tiene esta teoría crítica. Yo no me voy a detener mucho ahí, pero sin duda la teoría crítica latinoamericana en salud tiene varias, ¿no? Como varias ramas, digamos, ¿no? La medicina social latinoamericana, un poco con toda su tradición de materialismo histórico, con toda su tradición de la medicina social europea crítica, y que ahí hay una gran reflexión y una gran trayectoria de medicina social latinoamericana, que parte y nace un poco desde la universidad, los movimientos de los trabajadores, de las clases sociales, primero pensando en la relación entre clase social y patrones de vivir, enfermar y morir, digamos, después eso se va a ir complejizando a lo largo de las décadas, después todo el movimiento y toda la teorización de salud colectiva que van a traer los brasileños, ¿no? Planteando efectivamente que no solamente la salud tenía que ver, la salud de la sociedad no tenía que ver solo con el Estado controlando la sociedad, sino que hay procesos saludables y procesos o las estrategias de cómo uno vive también producen, ¿no? Protección, salud, cuidado, o pueden producir daño sobre nuestras vidas. Entonces, un poco la teoría crítica en salud desde el sur o en América Latina y el Caribe va a empezar a abrir la puerta a una aproximación, sobre todo en el campo científico, primero, de plantear claramente una determinación sociopolítica de la ciencia. Es decir, este movimiento de Occidente de crear una idea de ciencia única y universal es un movimiento que, como diría el querido Aníbal Quijano, es un movimiento de colonialidad de poder y de conocimiento. Es decir, produce un movimiento donde establece en nosotras y nosotros mismos una serie de estatus de superioridad e inferioridad. Muchos de nosotros lo seguimos repitiendo hasta nuestros días, ¿no? En esta idea de que hay un norte global, no solo como una ubicación geográfica, sino como una ubicación de producción de conocimiento, y nosotros somos de una especie de periferia inferior en esa dinámica de producción de conocimiento y de ciencia única universal, digamos. Con lo cual, y creo que un poco la pandemia y las epidemias de SARS-CoV-2 nos mostró un poco en tiempo real, ¿no? Todo lo que validaba el centro global de conocimiento era lo validado científicamente o evidentemente como ciencia occidental moderna positiva, aunque por otro lado encontramos que este pensamiento salubrista biomédico fracasó rotundamente en todo el proceso de 1 año y medio de epidemias y de pandemias respiratorias, digamos. Entonces, un segundo movimiento que me permito analizar en esto es cómo las teorías para la ciencia crítica en salud, los marcos teóricos son un modo operandi, si quieren, un modo que orienta y organiza nuestra práctica. Es decir, nosotros no como el positivismo, donde nosotros tenemos un poco, ¿no? Y también en las universidades, hemos separado, ¿no? Los marcos teóricos de las prácticas, ¿no? Entonces, cómo en realidad nuestro marco teórico, nuestros lentes, nuestra forma de producir conocimiento, incluso desde nuestros marcos epistemológicos, organizan nuestra práctica, incluso organizan nuestra práctica científica crítica, digamos. Entonces, eso pone en el centro, la idea de capacidades creadoras, activas, inventivas,
Es decir, el lado más activo de, digamos, podríamos decir, de la producción de conocimiento, ¿no? O sea, que es el lado más activo que es que cualquier actor, cualquier movimiento en la sociedad, como diría Gramsci, ¿no? No hay organicidad intelectual solo en el intelectual que lee, repite una teoría, digamos, ¿no? Hay producción de conocimiento en, no sé, en una organización de campesinos que se juntaron en una asamblea y tomaron decisiones sobre el riego de su campo, o sobre saberes y conocimientos sobre la tierra, o digamos, se entiende, las mujeres indígenas originarias o las naciones indígenas originarias, donde nosotras y nosotros, en nuestra lógica monocultural o de monoculturalidad occidental positiva, somos absolutamente ignorantes a los saberes y conocimientos que tenían no solo las naciones del Abya Yala, ¿no? La nación maya, azteca y demás, sino también de la Gran África, del Al-Ándalus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco potenciar una ciencia crítica en salud desde el sur busca que volvamos a reactivar un poco la idea del conocimiento crítico, asumir el lado más activo de ese conocimiento crítico, transformándonos como una especie de sujetos epistémicos, es decir, como sujetos en acción desde el conocimiento, es decir, pero sujetos en acción donde nos construimos como sujetos epistemológicos desde el sur. Lo que diría un poco las epistemologías del sur de Juderkis, de Catherine Walsh, de Mara Viveros, de Batista Segales y otros. Entonces, en esa manera de pensar y de hacer, me gustaría sobre todo dejar planteado, claro, que todo este paradigma que empecé describiendo, empírico funcional, de cómo reduce la complejidad, además se transformó en un sistema de conocimiento. Y ese sistema de conocimiento para América Latina y el Caribe trae una matriz de educación médica, de educación sanitaria, donde básicamente nuestra literatura en esa matriz suele ser de autores, ¿no? Franceses, norteamericanos, ingleses, alemanes, italianos, por ahí españoles. Es decir, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a comprender, estudiar, trabajar sobre los problemas y los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado colectivos en Latinoamérica y el Caribe, o la estructuración, la arquitectura de nuestros sistemas sanitarios con los lentes de comprensión y de entendimiento del norte global, digamos, ¿no? Es decir, me parece que comprender esos engranajes, que como siempre digo, y seguramente Sandoval nos ha escuchado bastante en esto, repetir mucho los enclaves de cómo se articula la modernidad, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, cómo se articularon no solamente como engranajes en nuestras sociedades, sino que también cómo se articularon los conocimientos muy importantes en nuestras universidades y en el campo sanitario, ¿no? Entonces, un poco abrir el pensamiento crítico latinoamericano en salud es abrir un complejo de expresiones y manifestaciones teóricas que en realidad, y prácticas, que sobre todo lo que les quisiera plantear en esta segunda parte es sobre todo qué significa pensar desde el sur. Es decir, qué significa tratar de pensar desde América Latina y el Caribe, ¿no? Es decir, en otras formas de conocimiento, porque de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de ciencia crítica y salud desde el sur, en América Latina y el Caribe, siempre uso como la alegoría esta de la metáfora que usa Nicholl, ¿no? Nicholl dice, bueno, nuestro pensamiento crítico, Nicholl es un filósofo europeo, que dice, bueno, nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento más radical, siempre la raíz al principio, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, lo encontramos en los griegos. Nos damos vueltas y están los griegos. Claro, muchos y muchas de nosotros diríamos, no. El problema es que nosotros, cuando nos damos vuelta en nuestra historia, en nuestro proceso histórico, en nuestro acumulado de conocimiento, no encontramos a los griegos. Nosotros encontramos a los aymaras, a las mayas, a los aztecas, a los incas, al mundo andino, al mundo maya, a la Gran África, ¿se entiende? Es decir, a nuestros territorios y territorialidades con todo lo que tiene que ver con los saberes socioambientales sobre la vida. Entonces, vamos descubriendo poco a poco, y esto me parece que era un poco mi aportación en esta primera parte del encuentro, a que el conocimiento eurocéntrico panamericano, es decir, el eurocentrismo en su clave más central, digamos, eurocéntrica, como el panamericanismo en su clave más latinoamericana. El panamericanismo, saben, es una doctrina de política exterior norteamericana. Es un pensamiento básicamente no solo no situado, sino que es un pensamiento que se piensa a sí mismo como civilización y como universal,
pero se da a espaldas de todo el mundo. Es decir, ¿no? Esta famosa idea del sistema mundo no es un mundo del sistema, digamos, el sistema mundo. El sistema mundo es una porción geográfica de conocimiento y de poder, se considera a sí mismo como la cultura y la civilización del mundo. Digamos. Entonces, en esa lógica parte de una lógica, ¿qué cosa? Que a costa de negar o subestimar el pensamiento de otras culturas, de otras trayectorias. Entonces, pensar desde América Latina no es solo un problema de inteligencia o de capacidad o de acumulación de conocimiento, ¿no? Muchos acumulamos conocimiento que somos administradores de teorías y conocimientos, digamos. Sino en realidad ni siquiera se trata de latinoamericanizar importando teorías del norte hacia el sur, digamos, ¿no? Y hablando con teorías eurocéntricas, pero poniéndoles, ¿no? Adjetivaciones latinoamericanas. Es decir, no basta solo mirar hacia Latinoamérica, sino que en realidad lo que necesitamos comprender desde una ciencia crítica en el campo de la salud en América Latina es cambiar nuestro marco de categorías. Es decir, porque en las categorías de estudio, en las categorías de análisis, en la forma de cómo comprendemos los problemas, incluso en el campo de los sistemas de salud, de las políticas sanitarias, ahí es donde se esconde y se oculta, bajo nuestros marcos de categorías, nuestras inferiorizaciones, nuestros marcos de análisis de lógica de importación de teorías o de importación y reproducción de teorías que supuestamente son universales. Entonces, lo que trato cuando planteo esta idea de pensar desde América Latina es un poco, de alguna manera, el desafío de pensar categorialmente, es decir, con una intención epistémica, teórica, pero no la epistemología y teoría como decir, mirá, Basile acá está teorizando, está planteando toda una mirada epistémica con nuevas categorías de estudio y de pensamiento para el campo de la salud y de conceptos, sino cómo esa incorporación problematizadora de un cuerpo de categorías nuevo rápidamente reorganiza también no solamente nuestra intención epistémica, sino transforma nuestras prácticas y nuestras metodologías en el campo de la salud. Entonces, un poco el nuevo contenido, un poco lo que estamos planteando como esta idea de nuevos marcos de categorías y nuevos conceptos y categorías para la salud colectiva, para el pensamiento crítico en salud desde el sur, es de alguna manera sabiendo que partimos de un problema, ¿no? O sea, el problema es que esta ciencia central, o esta ciencia del norte global, o esta ciencia occidental, ha construido un marco de categorías que en gran medida se construyó basado en la ignorancia, la negación, digamos, el sufrimiento, la exclusión de otros tipos de pensamientos y de ciencia y conocimiento en lo que podríamos llamar el sur global o, digamos, o nuestros países de América Latina y el Caribe. Digamos. Entonces, un poco construir ese marco de categorías desde el sur global en salud, creo que es un llamado a repensarnos también en nuestra academia crítica, en la geopolítica de poder y conocimiento en el campo de la salud, y cómo nos apropiamos de nuevos lenguajes, de nuevas epistemologías, de nuevas categorías, digamos, para asumir conocimientos que realmente puedan responder situadamente, si quieren posicionalmente. ¿Qué quiere decir la posicionalidad del conocimiento? Es decir, asumir una posición geopolítica de conocimiento desde el sur. Y ahí me voy a detener en la última partecita entonces, y Antonio me vas interrumpiendo cualquier cosa, en plantear el último eslabón, digamos. Ahora, entonces, ¿por qué deconstruir todo el marco de reduccionismo, ciencia positiva de la biomedicina y la salud pública occidental o funcional? ¿Por qué plantearles pensar desde el sur o pensar desde América Latina y el Caribe con nuevas categorías? Porque justamente, digamos, si quieren, a ver, como nuestros marcos teóricos, que después se delimitan en política pública o en políticas de los sistemas de salud, son marcos teóricos que están atravesados por todo esto que yo me refería antes. Es decir, nuestros marcos teóricos de los sistemas sanitarios, en gran medida, aún hoy, ¿no? Seguimos repitiendo, o sea, toda nuestra teorización y política sobre sistemas de salud en América Latina y el Caribe, como siempre repito, parten como de dos lógicas, ¿no? O como de un movimiento con dos dicotómico, ¿no? Es decir,
Por un lado, partimos de una idea de teorías y políticas sobre los sistemas de salud, con una idea de importación y adaptación de teorías y políticas del norte global a nuestros países y a nuestros sistemas de salud. Muy bien nos vendría acá la categoría de colonialidad del poder y del conocimiento, ¿no? Todo el tiempo hemos estado durante todo el siglo XX tratando de readecuar, ¿no?, los modelos teóricos conceptuales creados y construidos en el norte global para problemas del capitalismo central, los hemos importado y tratado de adaptar todo el tiempo a nuestros problemas en el capitalismo mundialmente periférico, que como saben, el capitalismo periférico es mucho más deshumanizado, más acelerado, más líquido, pero además que todo el tiempo produce desigualdad e inequidad. Es decir, nuestro centro del problema en el capitalismo mundialmente periférico no solamente es la deshumanización, sino la desciudadanización. Cuestión que para el capitalismo central de mercado industrial, en el caso de Europa, diferente es un poco la trayectoria panamericana norteamericana, es otro tipo de problemas. Ahora, lo que trato de decir con la importación de teorías es que todo el tiempo tenemos una especie de colonialidad de poder y de conocimiento, y toda nuestra matriz teórico de literatura conceptual de los sistemas sanitarios se estructuró sobre los tres grandes modelos ideales eurocéntricos de protección social. Es decir, hemos estructurado toda nuestra matriz, o bien por el modelo de caridad-beneficencia bismarckiano. Ustedes saben que todos los antecedentes de nuestros sistemas sanitarios y servicios de salud vienen de las viejas, ¿no?, modelos de beneficencia, de caridad, de las iglesias, de las migrantes y demás, pero que en gran medida se movían en una reflexión sobre ese lugar. También, digamos, la importación de todo el modelo bismarckiano, es decir, de atar protección social y atención sanitaria al trabajo, es decir, el modelo famoso de Bismarck de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que en realidad nos plantea un presupuesto interesante porque ese modelo bismarckiano después uno de los organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se va a encargar ya en los años 30 y 40 de empezar a exportar y llevar a todo el mundo, con lo cual ya va a haber misiones a finales de los 30, a principios de los 40, va a haber misiones en América Latina que van a traer el modelo bismarckiano para ser legislado e incorporado en América Latina y el Caribe, en Chile, en México, en Argentina, etcétera, etcétera, mucho más tardíamente en otros países de Centroamérica y el Caribe. Con esto y paréntesis, no quiero decir que las luchas obreras, las luchas de los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad no fueran en la sustitución de importaciones en las industrias periféricas de Latinoamérica y el Caribe, no lograran algunas conquistas en sus, ¿no?, trabajos de protección del trabajo y de luchas obreras, pero en gran medida sí, digamos, aunque no le guste esto al movimiento obrero latinoamericano y caribeño, la importación del modelo bismarckiano es una importación clásica de enlatado vertical, donde se trajo una teoría y se implementaron una serie de protecciones sociales a través de los seguros sociales. Y hay un tercer, ¿no?, modelo teórico que siempre solemos reproducir, que es el modelo Beveridge, el modelo universal de ciudadanía, en una lógica de sistemas de salud y de universalización de atención biomédica. ¿Por qué? Porque tanto en el modelo Beveridge como el modelo Bismarck, digamos, tienen lógicas de universalización biomédica asistencial. ¿Por qué? Porque el capitalismo central europeo, como lo describe muy bien Karl Polanyi, ¿no? Saben, Polanyi está estudiando, un polaco que está estudiando los cambios que se están produciendo entre el colonialismo de mercado y el capitalismo industrial de mercado, entre inicios del siglo XX, el 1920. Polanyi está estudiando qué pasa en ese cambio entre el colonialismo de mercado y el capitalismo industrial en el norte global, sobre todo en Europa, en el centro global. Que pasan en las sociedades con el credo liberal neoclásico, digamos. El primer sentimiento es que este cambio de capitalismo de mercado, de mercantilización de la vida que trae el capitalismo industrial y el capitalismo de mercado, empieza a producir un sentimiento de peligro, de temor. ¿Por qué? Por las migraciones del campo a la ciudad, por el crecimiento demográfico y los cambios radicales de la demografía, por las epidemias, por la falta de problemas de saneamiento, por los problemas de urbanización con, ¿no?, obrerización de las sociedades y demás,
Pero Polanyi dice, a ese sentimiento de miedo y peligro que sienten estas sociedades centrales por esos cambios radicales que se están produciendo en el capitalismo central, desde el colonialismo de mercado al capitalismo de mercado, se produce un segundo movimiento que es las sociedades exigiendo protección al Estado, en las sociedades centrales del capitalismo central. Y esa demanda de protección al Estado va a ser lo que después se van a estructurar en los modelos ideales o en los modelos teóricos como modelos, lo que conocemos como modelos de protección social eurocéntricos, ¿no? Y esos modelos de protección social son respuestas teórico-conceptuales a problemas que tenía el capitalismo central. Es decir, lo que quiero decir que esos modelos teórico-conceptuales de modelos de protección social, de la cuestión social de la desigualdad, de los problemas que se generan en ese capitalismo y que hay algunas cosas que se tiene que ocupar el Estado, desmercantilizando algunos bienes públicos y algunos bienes sociales. En ese sentido, en los países centrales, en ese capitalismo central, va a haber un movimiento donde los sistemas de atención sanitaria, porque se van a construir sistemas de atención sanitaria, no sistemas de salud, se van a construir sistemas de atención sanitaria, y cuando uno busca todos los antecedentes de esos sistemas de atención sanitaria, tanto de los antecedentes más liberales de Gran Bretaña, como los antecedentes después de lo que van a ir haciendo a distintas velocidades distintos países en los países centrales, Francia y Alemania con una lógica más de seguros de enfermedad, digamos, o de seguros sociales, otros países con lógicas de sistemas de servicios nacionales o de lógica de modelo Beveridge universal, pero ambos van a estar estructurando sistemas de atención que, como diría Karl Polanyi, necesitan proteger en algo a la sociedad porque necesitan proteger a la fuerza del trabajo, por eso los sistemas de atención sanitaria se van a estructurar como sistemas de reparación fisiopatológicos, es decir, hay que reparar el cuerpo enfermo o un problema sanitario en la sociedad porque esa es la mano de obra que está digamos, en el capitalismo industrial de mercado, digamos. Entonces, la hipótesis de pleno empleo, es decir, hay que reparar estos cuerpos y estas como fuerzas productivas, entonces en algo tengo que proteger a la sociedad porque ahí está mi fuerza de trabajo, ¿no? Para la reproducción de capital, digamos. Esto en América Latina y el Caribe se da de forma completamente diferente. Primero por nuestras herencias coloniales, después porque el capitalismo periférico va a reproducir parte del colonialismo, es decir, parte de la división internacional del trabajo, de la dependencia internacional, de toda nuestra dependencia en esta lógica de teoría del desarrollo, ¿no? Pero además, en el capitalismo periférico, digamos, va a ocurrir cosas muy diferentes, ¿no? O sea, porque se va a producir algún tipo de Estado moderno, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe, pero excluyendo y polarizando con grandes conjuntos sociales. Entonces, un poco lo que estoy tratando de decir, bueno, ven que esto estructura nuestros sistemas de salud, nuestra estructuración de sistemas sanitarios, es una estructuración que en todo el siglo XX va a girar mucho alrededor de la importación de teorías o a la adaptación de políticas y teorías que va a traer lo que yo llamaría como la corriente desarrollista de la CEPAL, de la Comisión Económica y Social de América Latina, y del panamericanismo sanitario expresado en la OPS. Hay un texto muy interesante que ahora sale en un libro que vamos a publicar en Claxo sobre refundación de los sistemas de salud, del profesor Rojas Ochoa, de la Escuela de Salud Pública de Cuba. Rojas Ochoa falleció el año pasado, casi más de 85 años, pero el profe Rojas Ochoa, hay una parte de su artículo que hay una cosa muy interesante que leíamos, y Rojas Ochoa explica muy claramente por qué la Alianza para el Progreso, ¿se acuerdan? En Ciudad del Este, donde se crea la CEPAL, donde se está discutiendo toda la teorización del desarrollo y del desarrollo nacional para América Latina y el Caribe, básicamente Rojas Ochoa lo que explica en ese artículo es cómo en realidad, digamos, ese acuerdo, digamos, de Ciudad del Este, de la Alianza para el Progreso, de toda la política desarrollista, también en el campo de los sistemas de salud, era para evitar tomar el modelo cubano como un modelo, digamos, dentro de los sistemas sanitarios, digamos, ¿no? Y dentro de los sistemas de salud. Y describe ahí todo el listado de políticas que se van implementando desde esa dinámica, ¿no? Entonces el desarrollismo, esta lógica de teoría del desarrollo, como una especie de estadios de estaciones de tren, ¿no? Que como diría Wallerstein, se transforman en un perfecto truco de ilusionismo, porque los países que son más desarrollados se transformaron en un ejemplo para los poco desarrollados, y construimos unas tipologías de desarrollo, subdesarrollo, que se parecen mucho a las tipologías coloniales de superior-inferior
humano no humano, y en esa teorización del desarrollo, sobre todo, se va a construir también una teorización de tipologías y clasificaciones, no solo de enfermedades, sino también de inversión, digamos, de sistemas de salud y demás. Ahora bien, esa primer corriente, lo que yo llamaría de importación de teorías de nuestros sistemas de salud, también encontramos una segunda corriente que es un poco lo que va pasando en nuestros países, en una especie de folclorismo nacional, porque empezamos a readecuar partes de estas teorías centrales a nuestro capitalismo periférico, y luego nos empezamos a plantear en nosotras mismos que nuestras realidades de los sistemas de salud son tan singulares, tan diferentes, tan particulares, tan únicas, que primero no pueden ser comparadas ni estudiadas incluso en clave geopolítica latinoamericana y caribeña, y segundo, que no puede haber respuestas digamos, pudiéramos decir, en epistemologías y campos de conocimiento teóricos desde una geopolítica del sur, porque en realidad somos muy particulares y muy diferentes unos de otros. Entonces, lo que estoy tratando un poco de introducir acá, que nuestros sistemas de salud y el Estado, que van de alguna manera implementando, institucionalizando en el campo de la salud, biomedicina y salud pública funcional, van acumulando nuestros sistemas de salud cambios institucionales, cambios organizacionales, que en una primera etapa, en el siglo XX, van a ser promovidos por algunos organismos internacionales, por algunos actores económico-financieros. No se olviden el rol de la Fundación Rockefeller en toda la primera etapa del siglo XX para construir nuestros ministerios de salud pública, nuestros institutos nacionales de salud pública y el control de enfermedades, sobre todo infecciosas, porque eso ponía en riesgo la extracción de materias primas, los enclaves de materias primas en América Latina y el Caribe. Por eso hay tanta inversión de la Comisión Sanitaria Rockefeller, después la Kellogg's y otras, asociados mucho al panamericanismo. Ahora, ese ciclo, digamos, ¿no?, de reformas, si yo me pusiera a hablar de reformas, quizás nos fuéramos de sistemas de salud y del Estado, ya desde los años 40, como les decía, las primeras misiones de OIT, pero ya en los 50 y 60 va a primeras misiones de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, trayendo arreglos al Estado latinoamericano y caribeño, trayendo arreglos después a los sistemas de salud. Pero todo el tiempo, entonces, van colocando a los sistemas sanitarios en una especie de agenda única de política regional o de política mundial, ¿no? Y nos van conformando una serie de tipologías de institucionalidad y de organización de nuestros sistemas de salud, ¿no? Que yo diría como el ciclo de reformas más de enclave desarrollista capitalista, digamos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que además a ese ciclo se le ha, digamos, asimilado otro ciclo de reformas a los sistemas de salud que tiene que ver con las reformas de lo que podríamos llamar el complejo político neoliberal, el neoliberalismo, toda, digamos, lo que podría ser la radicalidad de la teoría neoclásica de la economía política, que trae nuevamente el liberalismo en los años 60 y 70 sobre el Estado y después sobre los bienes públicos, como los sistemas de salud, que ya digamos, de alguna manera, en los años 70, pero sobre todo en los 80 y los 90, se va a empezar a consolidar con grandes teorías y cuerpos teóricos, porque el neoliberalismo, ¿no?, se va a plantear incluso reformar y construir, pudiéramos decir, como una cuarta teoría de modelo de protección social y sistemas de salud, que va a ser la teoría de pluralismo de gerenciamiento del riesgo social o de manejo social del riesgo, toda la teoría de Holman y Jorgensen, ¿no?, que vienen a plantear una teoría de reformulación de los viejos modelos de protección social europeos. Y en el campo de la salud se va a empezar después, se va a consolidar con la estructuración de la teoría de pluralismo estructurado, ¿no? O sea, todo lo que trae Londoño y Frenk, que ustedes lo conocen muy bien, pero que van a plantear un poco que la propia agenda, ¿no?, la propia reforma a nuestros sistemas de salud tienen que estructurar, en la propia reforma, la reforma estructura un mercado regulado de coberturas financieras de salud y una separación de funciones donde se separan, ¿no?, modulación, articulación, prestadores en competencia y todo lo que ustedes seguramente ya conocen, pero que en gran medida entonces estas dos grandes bases de estructuración teórica, eurocéntricas o liberales, van a estar todo el tiempo poniendo a los sistemas de salud y a nuestras teorías y políticas de sistemas de salud o como una lógica para mantener y alentar los intereses del desarrollo,
en la lógica más capital periférica, o bien, más en el ciclo, a finales del siglo XX, para promover la expansión de bienes de mercado dentro de nuestros sistemas sanitarios. Entonces, ambas tesis responden y van creando tipologías de estudio, clasificación de modelos de protección social y sistemas de salud, que sin duda en sus cimientos, en sus lentes epistemológicos, en sus técnicas, ¿no? En su funcionalidad, tienden a ser muy eurocéntricas o neoliberales, pero esas tesis, el problema de esas tesis que no solamente permearon a la gestión de los estados, ¿no? Primero la reforma al Estado para después reformar los sistemas de salud, en los tsunamis, como yo llamo, de reforma al Estado en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que reconfiguraron a los estados latinoamericanos y caribeños entre los 80 y los 90 y después la segunda reforma en los 2000, sino que además, digamos, se encargaron de perinizar, incorporar todo este saber hacer, todo este campo teórico-metodológico de tipologías de estudio, de clasificación de modelos en nuestras universidades, en nuestras escuelas de salud pública, en nuestros centros de estudio regionales. Entonces, todas y todos pasamos por grado o posgrado, donde terminamos repitiendo los modelos ideales, anglosajón, bismarckiano, Beveridge, o terminamos categorizando nuestros procesos de reforma de acuerdo a marcos teóricos del norte global, o de acuerdo a tesis del pluralismo estructurado y del neoliberalismo. Entonces, es decir, tanto la salud pública en clave panamericana o la salud global en clave más neoliberal, ubican a los sistemas de salud en una concepción muy weberiana de los sistemas. Es decir, los sistemas de salud siempre son un aparato del Estado bajo el gerenciamiento o bien del salubrista o bien del gestor privado, en la lógica de asociación público-privada y el management care y el management competition. Es decir, en cualquiera de las dos lógicas, el sistema de salud es un aparato del Estado externo a la sociedad. Es decir, los sistemas son un aparato que se estructura a través de establecimientos, complejidades, oferta y demanda neoclásica de servicios y en una especie de credo de control de enfermedades y de atención curativo-asistencial de enfermedades. Entonces, estas teorizaciones fueron molecularmente moldeando, ¿no? Una tecnología manejada por el Estado, pero también con la sociedad, digamos, donde fueron organizando los servicios de curación de enfermedades, los niveles de atención en lógica taylorista moderna, ¿no? De administración de empresas de inicio del siglo XX, en esta lógica de cadenas de producción, ¿no? Por niveles de complejidad y por entramados en esa lógica. Ese salubrismo y teorización va a ir capilarizando, va a ir generando materialidad e institucionalidad en nuestro sistema de salud, con momentos de más expansión de salubrismo, ¿no? Clásico vertical de aparato del Estado estatal, o por momentos con restricción y más expansión de maquinarias técnico-instrumentales, ¿no? De bienes privados y de mercados privados, gerenciamiento en clave de expansión de nichos de mercado, digamos. Pero en ambas tesis fragmentan ilusoriamente a la sociedad por niveles de asistenciales, crean, ¿no? La idea de lugares y establecimientos de salud, ¿no? Los hospitales y los centros de salud como los lugares donde se produce salud, donde en realidad esos lugares son, ya lo sabemos, ¿no? Atención de enfermedades o producción de muerte. Entonces, todo este andamiaje, de alguna manera, es el que estructura, ¿no? Nuestras teorías y políticas sobre sistemas de salud. Entonces, para ir terminando, yo les diría que un poco lo que venimos planteando como teorización y como práctica desde Claxo, desde el pensamiento crítico latinoamericano en salud, también revisando cómo este pensamiento en los sistemas de salud también permeó y también atraviesa en parte a las tesis médico-sociales desarrollistas de América Latina y el Caribe, ¿no? Hay mucho pensamiento médico-social desarrollista, incluso mucho pensamiento médico-social heredado, ¿no? De la matriz más podríamos decir soviética, de la tradición de materialismo histórico, que sigue pensando en la tesis central, ¿no? Del Estado como el hacedor y controlador de todo, digamos, ¿no? Y que de alguna manera lo que nosotros planteamos cuando hablamos de
de refundación de los sistemas de salud, ¿no? Estamos hablando un poco de poner un nuevo punto de partida, es decir, poner de alguna manera un nuevo horizonte desde donde, primero, empezar a redefinir, necesitamos redefinir el para qué y el por qué de los sistemas de salud en el siglo XXI, en América Latina y el Caribe, desde la especificidad de pensar nuestros problemas demográficos, epidemiológicos, socioambientales en América Latina y el Caribe. Es decir, no trayendo modelos transnacionalizados de atención de enfermedad o de paquete de servicio o de gerenciamiento de establecimiento. Digamos. Necesitamos pensar primero, digamos, ¿para qué tenemos un sistema de salud? ¿Y para qué y por qué un sistema de salud en América Latina y el Caribe? Claro, nosotros, un poco desde la teoría crítica, empezamos a libanar toda una construcción teniendo claro que los sistemas de salud, en primer lugar, es necesario volver a asumir a los sistemas de salud como una construcción histórica, como un entramado en lo que diría Polanza, ¿no?, de autonomía relativa del Estado. Es decir, los sistemas de salud son relaciones sociales, son relaciones culturales, son relaciones políticas, que después esas relaciones sociales, culturales y políticas se condensan en la institucionalidad sanitaria de lo que conocemos como la materialidad de los servicios y de los sistemas de salud. Pero los sistemas de salud tenemos que volver a colocarlos como una dinámica de interacción entre la sociedad y el Estado, no como una dinámica de los sistemas de salud como una cuestión del laboratorio del salubrista del Estado que se sentó en el laboratorio a diseccionar a ver qué arreglo institucional o qué medida nueva le aplica a las sociedades como objeto, digamos. Es decir, no podemos seguir pensando los sistemas de salud como simples aparatos y cuerpos administrativos burocráticos estatales o como simples lucubraciones tecnocráticas de un grupo de expertos, ¿no? Ya saben todo lo que pienso de esa categoría de experto, digamos. Lo peor que nos pueden insultar a los académicos y a lo académico crítico es llamarnos expertos, digamos. Entonces, ¿cómo reconstruimos una mirada sobre sistemas de salud como bienes públicos, comunes y colectivos, ¿no? Es decir, ¿cómo expresamos nueva mirada de los sistemas de salud como esferas públicas territoriales, territorializadas, con espacios poniendo en el centro a los sistemas de salud como espacios sociales de la salud? Es decir, poniendo en el centro de los sistemas de salud a la determinación social de la vida. Porque el problema central de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, si el problema central para la teoría de sistemas de salud en el capitalismo central europeo, el problema central que era reparar a la fuerza de trabajo para que vuelva al capitalismo industrial, el problema central de nuestra teorización y política sobre sistemas de salud es poner en el centro los procesos estructurantes de inequidades, es decir, poner en el centro lo que yo llamo la desciudadanización por mercantilización y la desciudadanización por desposesión. Entonces, poner en el centro la desciudadanización y la inequidad implica empezar a pensar y a reconstruir y a refundar sistemas de salud que dejen de reflejar y cristalizar, ¿no?, las desigualdades e inequidades que se dan en la sociedad y que nuestros sistemas de salud de a poco empiecen a transformarse en formas nuevas para reducir y transformar las condiciones, algunas de las condiciones sociales que se dan en la vida, digamos. Entonces, eso para mí resulta de un nuevo saber hacer en la revisión crítica que tenemos de la teoría de los sistemas universales de salud, de cómo plantear una trama de institucionalidad y de materialidad en los sistemas de salud para enfrentar la determinación social de la salud y de la vida. Y en esto, dos movimientos, y ahí te dejo, José, que ya te vi con la cámara. El primer movimiento que yo les plantearía es el movimiento de giro decolonial. Es decir, se habrán dado cuenta que fui muy redundante y muy repetitivo en toda la conferencia o en toda la clase, de abrir un giro de descolonizarnos de las teorías y políticas sobre los sistemas de salud instituidos. Es decir, nuestros sistemas de salud no solamente traen un acumulado de cambios organizacionales, institucionales, sino que traen un acumulado de teorizaciones y políticas, y necesitamos, como diría Maldonado Torres, descolonizar y hacer un giro descolonizador de eso. El giro decolonial implica cambiar nuestras coordenadas de pensamiento, digamos, ¿no? Y de ahí les planteo el segundo elemento, que es empezar, digamos, a construir, a tejer
teorizaciones de refundación y puntos de partida de refundación. La conceptualización de refundación, como me habrán escuchado plantearlo en nuestros textos, artículos y demás, el concepto de refundación y la teorización de refundación de los sistemas de salud parte del malestar, parte del inconformismo, pero también parte de una autocrítica y una revisión crítica de lo que hasta el momento no ha podido hacer la medicina social, la salud colectiva para transformar los sistemas de salud. Es decir, refundación parte de reimaginar nuevos puntos de partida, tanto en un marco conceptual y metodológico, pero también en una dinámica de actores para empezar a transformar el rediseño, ¿no?, desde el Estado y la sociedad sobre nuestros sistemas de salud. Entonces, en esa aportación de refundación de nuestros sistemas de salud, implica todo un cambio de coordenadas epistemológicas, pero además implica, en primer momento, implica la propuesta de dejar atrás el concepto de reforma. ¿Por qué? Porque el concepto de reforma ha sido un concepto colonizado por las dos grandes, como decía, teorizaciones y políticas de reforma, y la agenda de reforma que todo el tiempo nos hace, ¿no?, como un perro tratando de moverse la cola, estar hablando de la reforma, de la reforma, de la reforma, de la reforma, y qué correcciones le vamos a hacer a la próxima reforma, digamos, ¿no? ¿Cómo salimos de esa idea de agenda sanitaria o político-sanitaria instrumentalizada a la reforma que han implementado parte de tanques de pensamiento, de tecnocracias, pero también de sistemas políticos en nuestros países, para plantear refundación configurando un nuevo punto de partida? Es decir, un nuevo punto de partida de cómo nos replanteamos una mirada sobre los bienes públicos, la esfera pública, donde me parece que los sistemas de salud expresan esto, siendo una esfera pública y un bien común y colectivo de la sociedad, cómo nos planteamos una potencialidad y posibilidad de construir procesos de transformación, pero esos procesos de transformación no nacen de una consigna o de un título, ¿eh? Sistema único de salud, por decirlo de alguna manera. Nacen de construir un proceso y una transición, digamos, es decir, y una hoja, digamos, y un proceso transicional donde yo no pondría tanto el título del resultado final, sino pondría sobre todo mi preocupaciones sobre las políticas, las estrategias y los cambios instituyentes que vamos generando en ese proceso. Si ustedes me preguntaran, seguramente la teorización de sistemas universales de salud en el siglo XXI en América Latina, seguramente, digamos, tengan que, digamos, esos sistemas universales están atravesados por lo intercultural, por la diversalidad y por la complejidad. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando sistemas únicos, digamos, o universales con la vieja teorización del siglo XX de sistemas biomédicos que todo lo controlan y que es un gran aparato orwelliano que va a tener rectoría, regulación y que todo lo va a controlar y lo va a prestar, sino que en realidad estamos planteando la construcción de sistemas universales como una nueva trama de relación entre la sociedad y el Estado en el sistema de salud, sistemas universales que de alguna manera se transforman también en un ejercicio de democratización del campo sanitario, pero en un ejercicio también de plurinacionalidad o de interculturalidad política en los saberes y conocimientos que se terminan materializando en los sistemas de salud. Entonces yo creo que en esa clave es que les queríamos como invitar a hacer como este recorrido y para operar sobre estos sistemas de esta teorización de refundación y para operar en clave de siglo XXI en la complejidad epidemiológica, socioambiental y de nuestros sistemas sanitarios en América Latina y el Caribe, no alcanza con las disciplinas, no alcanza con el pensamiento disciplinar, no alcanza con el pensamiento de la interdisciplina, donde hay una especie de simetría, pero donde sigue habiendo tesis desarrollistas o tesis biomédicas. Necesitamos construir un saber hacer transdisciplinario, y en esa transdisciplina hay tantos saberes y conocimientos en la universidad como fuera de la universidad. Y ahí me quedo. Muy bien, doctor Gonzalo, pues muchísimas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Ya hay una pregunta en el chat, estimado doctor Gonzalo. Basile nos ha planteado una interesante panorama de esta crisis, justamente de estos sistemas de salud. Está también Jorge Sandoval. Entonces, en el chat hay una, si gustas, yo la leo, estimado Gonzalo, no sé si la tienes ahí a la vista.
Sí, ya la Dice, leí, ya la leí. perfecto, y está Jorge, bienvenido Jorge, si gustas levantar la mano y enseguida el doctor Gonzalo atenderá a las dos. Adelante, por favor, estimado Jorge. Sí, gracias. Yo tengo una situación problemática, así lo veo yo. No sé qué tanto lo sea o lo estoy entendiendo, no lo he acabado de entender, con respecto a lo que se plantea un poco con la epidemiología crítica y la epidemiología del sur, que en buena medida se basa en la teorización de la decolonialidad, en un sentido, ¿no? Pero el problema, lo que yo veo es que es una crítica al eurocentrismo y difícilmente podemos no estar de acuerdo con mucho de lo que se dice, ¿no? Es una crítica al eurocentrismo, pero que remite mucho a cómo llegaron los invasores y se apoderaron de las tierras y las personas que se encontraron en su camino. Pero el problema es que quienes desarrollan todos estos planteamientos, que son gente latinoamericana, gente de origen latinoamericano, como Quijano o Grossfogel, Mignolo y todos ellos, el problema para mí es que se forman en Estados Unidos, hacen su trabajo y su crítica desde Estados Unidos, y entonces toda la crítica está orientada al eurocentrismo, en este sentido que planteaba, pero de repente como que no se quieren comprometer mucho con hacer una crítica al norteamericanismo, que es el que nos está avasallando más ahora, un buen tiempo para acá, ¿no? Y como que ahí se diluye la crítica y pues me parece que habría que reconocer que efectivamente el eurocentrismo ha tenido todos esos efectos de los que tú has hablado ahora y de lo que tienes escrito por otros lugares y algunos otros, pero se evade un poco o se enmascara un poco toda esa crítica hacia lo que hace Estados Unidos con respecto a toda Latinoamérica. No sé tú cómo lo ves, porque uno de sus efectos no muy favorables, diría yo, es esto último que tú planteabas, ¿no? Si lo que se plantea es la democratización de las acciones sanitarias, o sea, que la gente participe, que otros saberes participen en la toma de decisiones y en la creación de proyectos, finalmente eso también me parecería que en algún sentido está quitándole la responsabilidad al Estado. Una de las cosas que bien plantea, es uno de los grandes deseos del neoliberalismo, ¿no? Que el Estado se haga un ladito y que entonces, a ver, intervenga, ¿no? Pues, no sé cómo lo veas de esta manera, Gonzalo. Gracias. Hay varias preguntas ahí, Jorge, ¿no? No fueron una sola, digamos. Hay como tres. Y después me pregunta Cristian lo del tema de si hay un modelo o hay que crear, digamos. No sé si alguien más quiere, si no voy contestando eso, José Antonio. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta y que el doctor Gonzalo puede integrar en sus Si no, comentarios? vamos Bienvenidos. conversando y cualquier cosa me Sí. interrumpen. Y bueno, Gilberto, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Considerando todo lo expuesto, ¿en manos de quién debe de estar el cuidado y la protección de la salud? Y planteo esto porque me llamó la atención tu expresión cuando citaste al modelo de la Unión Soviética, como contrapeso a este concepto de sistema mundo moderno colonial capitalista patriarcal, blanco, militar occidentalocéntrico y cristianocéntrico. En ese sentido, como que tú lo planteas, la refundación de la colonialidad, y no del colonialismo, sino desde la colonialidad, yo lo estaría entendiendo como esta parte del hábitus que nos habla Bourdieu, esa fuerza interna que no nos permite cuestionarnos del estar en el mundo y que reproducimos todos estos comportamientos, prácticas, sin darnos cuenta de que estamos siendo dominados, incluso desde lo epistémico. Es mi pregunta. Gracias. Bien.
Muy bien. Si hay alguna otra más, si no, estimado Gonzalo, pues adelante. No veo la mano. No, adelante, estimado Gonzalo. Muchísimas gracias. Vale. No, sí, levantó la mano Kenneth. Voy a Adelante, empezar. Kenneth, y Dale. enseguida, sí, adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Yo tengo una pregunta en cuanto a un poco relacionada con la del compañero anterior. En base a toda la plática que hubo en este tiempo, ¿qué opción más viable cree usted que exista en cuanto al ejemplo que nos dio al inicio de esta plática sobre el campo de la salud social en base a que no vemos el panorama completo? El ejemplo del cuarto que no tenía luz, y bueno, no vemos todo el panorama que existe, obviamente por la deficiencia de comunicación e información que se hay, pero ¿qué consejo, qué indicaciones, no sé, nos daría usted a nosotros como jóvenes para poder tratar de no hundirnos en esta ola, sino sobrellevarla o nadarla literalmente? Esa sería mi pregunta. Muy bien, gracias, estimado Gonzalo. Adelante, por favor. Bien. Voy a ir por partes, después cualquier cosa, Kenneth, después me lo vuelve a replantear esto último por si se me olvida, digamos. El primer comentario tenía que ver con el de Cristian, creo, que me preguntaba, bueno, un poco plantear lo que entiendo, ¿no? ¿En qué formato, qué camino deberían seguir en Latinoamérica, si copiar uno establecido o crear, ¿no?, desde la especificidad latinoamericana. Creo que ahí sí traté un poco de plantear varios fundamentos por los cuales tanto la política sanitaria como los sistemas de salud tienen que ser no solamente estudiados, sino pensados y articulados desde nuestra especificidad geopolítica, porque nuestra especificidad geopolítica no tiene que ver solo con una ubicación territorial o, digamos, ¿no?, o una ubicación en el sistema mundo, digamos, sino que tiene que ver además con, digamos, con patrones, ¿no?, epidemiológicos, socioambientales, de inequidades, de determinaciones sociales de la salud y la vida, patrones que tienen que ver, claro, con un sistema mundo líquido, financiero, acelerado, patrones que tienen que ver con mucha de la dependencia sanitaria, de política sanitaria que tiene América Latina. Pero, digamos, cuando llamo un poquito a repensar desde esa especificidad de qué significa pensar los sistemas de salud desde el sur o desde América Latina y el Caribe, claro, por un lado yo diría, sí, bueno, fenómeno, hay que descolonizarse. O miren que todo esto que estamos repitiendo tiene mucho olor a decolonialidad, como dirían los autores críticos. Ahora, también hay que empezar a ser capaces, un poco creo que lo decía Gilberto, ¿no?, un poco al hábitus, ¿no?, de Bourdieu y de otros autores, o sea, Dussel diría, ¿no?, la ética de la liberación y otras cosas, en el sentido de también animarse a pensar por uno mismo, digamos, ¿no?, o por uno mismo, empezar a hablar con nuestra propia voz, con nuestras propias teorizaciones, para empezar a construir o reconstruir o refundar o repensar nuestros sistemas sanitarios. Claro que ahí puede haber formas comparadas, estudios comparados, ver experiencias en Oriente, en Occidente, en Asia, etcétera, etcétera. Todo eso que hace el sistema, ¿no?, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo todo el tiempo, ¿no?, que va y lanza la cobertura universal de salud, poniendo como ejemplo la expansión de seguros de salud privados en China, ¿no? O va y nos lanza, digamos, un programa de mercado regulado de coberturas en Tailandia y después lo vende en otra parte de Asia o de América Latina, digamos. Lo que trato de decir es que lo pensemos desde lo que yo diría como la definición de la posicionalidad del conocimiento. Saber que ese conocimiento instituido, ¿no?, el eurocéntrico o el liberal
panamericano, son conocimientos situados, digamos, son conocimientos pensando desde su propia perspectiva, y América Latina y el Caribe sigue teniendo una deuda pendiente, sobre todo en el Estado y los sistemas de salud, de cómo repensar la institucionalidad y materialidad pública en nuestros sistemas de salud, no solamente en clave del siglo XXI, sino, digamos, sobre todo en clave de especificidad geopolítica y sociocultural. Vayan a ver, ¿no?, qué demandas hubo de transformación en la propia Bolivia o en la región andina, ¿no? O sea, de pueblos y naciones que ancestralmente eran hegemonía en esas sociedades, pero que de alguna manera estaban gobernados por sistemas de salud que aún en el día de hoy siguen planteando la biomedicina como única forma de comprensión del campo de la salud. ¿Se entiende? O sea, cuando hablo de la especificidad, estoy, digamos, hablando de creación, de innovación. Claro que va a haber estudio comparado, claro que va a haber rol del Estado, digamos, y la construcción del Estado. El problema del Estado es cómo lo pensamos, con qué teoría lo pensamos. Yo no tengo un problema sobre el Estado, sino si el Estado, digamos, según mi cerca, digamos, si quieren, yo me aproximo más a pensar al Estado, ¿no?, como una relación social. Es decir, al Estado como fruto de las relaciones en sociedad, digamos. Es decir, por eso también nuestros estados expresan las ideas dominantes de lo que pasa en la sociedad, esas ideas dominantes se transforman en ideas dominantes en la sociedad política, y la sociedad política las plasma en los procesos de gobierno del Estado y en la materialidad del Estado. Entonces, en esa dinámica y dialéctica es que me parece que es necesario reconstruir y pensar al Estado como el campo de los intereses comunes, colectivos y universales, en una trayectoria donde el Estado deja de ser un aparato y un cuerpo administrativo que todo lo gobierna, todo lo controla, ¿no?, o simplemente un aparato de dominación de clase. Que claro, muchos de nosotros podemos coincidir en parte de esas tesis, en alguna parte, pero el problema es cómo vamos pensando, ¿no?, sobre el Estado desde y con la sociedad. Con lo cual los sistemas de salud también tienen que ser pensados desde y con la sociedad. ¿Cómo se hace eso? De múltiples maneras, digamos, pero creo que un poco las categorías que estamos construyendo y creando tratan de buscar otra trayectoria de cómo construir teoría y política pública o política sanitaria sobre los sistemas de salud, ¿no? O sea, las trayectorias, otras trayectorias que tengan en cuenta todo esto que estábamos diciendo. El segundo elemento de lo que comenta Jorge, yo no me voy a hacer cargo, digamos, eso que se lo pregunten a Dussel, a Grofogel y demás. Si me has leído en alguna cosa, debo ser, no sé, de los pocos, no quiero hablar de sí mismo, pero yo lo que le diría a lo que dijo Jorge es, yo también coincido que hay vida más allá del panamericanismo. Es decir, que nosotras y nosotros en América Latina y el Caribe hemos estudiado muy poco las bases teórico-conceptuales de la teoría panamericana de la salud. Es decir, cómo se nos construyó un andamiaje de panamericanismo sanitario. Que esto, porque algunos cuando yo hablo de la doctrina panamericana sanitaria y demás, enseguida no asocian, estás hablando de la OPS. No, la OPS es el aparato burocrático, digamos. O sea, lo que hay que pensar es cómo a partir de un aparato burocrático, pero a partir de otras dinámicas, se fue construyendo un panamericanismo que cuando uno va a leer las tesis de ese panamericanismo, ¿no? Uno va a leer las tesis de la doctrina panamericana en las escuelas de relaciones internacionales de Estados Unidos, en las escuelas, ¿no?, de estudio de política exterior norteamericana y demás, sin ánimos ni de conspiración, ni de poner, o sea, citando a los propios autores. Cuando uno lee, no lee por terceros, lee la propia teorización del panamericanismo, que incluso ténganlo en cuenta, el panamericanismo ha sido poco problematizado incluso por los procesos de integración regional en América Latina. No solo por los procesos de integración regional en salud, sino por los procesos de integración regional en general, digamos. Nos cuesta mucho poner en el centro el panamericanismo. Puede ser, ¿no?, por parte del miedo que le tenemos a la doctrina Monroe, a Latinoamérica para Estados Unidos, por la cuestión geopolítica que hay de por medio y la dependencia que hay por medio, pero la teoría de la doctrina panamericana en salud, primero lo que
que ha hecho es haber creado un cuerpo teórico y de política sanitaria que opera y se organiza sobre la tesis, ¿no?, de las Américas, como una idea de las Américas como un cuerpo unificado y único, donde Estados Unidos sería como una especie de hermano mayor en esa dinámica, y ese hermano mayor que ustedes quizás lo padecen y lo conocen con todas sus situaciones en México, sin duda además el problema no es esa tesis de política exterior, sino que esa tesis de política exterior construyó todo un entramado de redes de política sanitaria en América Latina y el Caribe. Toda la ayuda técnico-científica que América Latina estructuró en todo el siglo XX, básicamente es una ayuda técnico-científica panamericana. Panamericana, ¿qué quiere decir? Los intereses básicamente de política exterior, incluso de política exterior norteamericana, puestos en lógicas de cooperación, en lógicas de ayuda técnico-científica, en lógicas de incorporación incluso de matrices, ¿no?, de teorización o de política sanitaria o de sistemas de salud. Vayan a preguntar, ¿no? O sea, creo que todos conocemos representantes o técnicos de OPS, ¿qué les pasa si se les usara? Bueno, ustedes saben, ¿no? La OPS tiene un 60% de su financiamiento de presupuesto, 60% depende de los Estados Unidos. Vayan a ver por qué OPS en su vida, bueno, hay una sola línea, ni siquiera en cobertura universal, documento CD53 de cobertura universal de salud, que promueve, ¿no?, que todos nuestros países, incluso los gobiernos de izquierda, en el 2013 la firman en la asamblea de OPS, ese documento los invito a buscar que encuentren en un solo lugar la palabra público. Porque van a encontrar la palabra universal por todos lados, digamos. Van a encontrar la palabra de atención oportuna por todos lados. Como diría Kutkin, ¿no? Kutkin es un teórico, ¿no?, de la cobertura y del neoliberalismo en salud de la OMS, que Kutkin dice, la cobertura universal en realidad es un camino, es un horizonte, ¿no? Parece como, o sea, ¿se entienden por qué nosotros planteamos el horizonte y el camino de refundación? Porque estamos construyendo una base epistemológica de las bases epistemológicas que ha construido estos aparatos, digamos, ¿no? El panamericanismo yo creo que hay que seguirlo estudiando mucho más en profundidad, porque además ha tenido mucha capacidad, más que el eurocentrismo, para reproducirse en el campo sanitario sobre las diplomacias sanitarias en salud de América Latina. Si ustedes fueran mañana a cualquier Ministerio de Salud Pública en América Latina y el Caribe, si ustedes hicieran cualquier encuesta de dónde fueron formados la mayoría de nuestros técnicos de diplomacia sanitaria, en general, el cuerpo teórico de nuestros técnicos sanitarios, 70% se mueve en el panamericanismo, es decir, Estados-nación, control de enfermedades, fronteras y toda esa dinámica de estudio del panamericanismo como Estado-nación, control de enfermedades y frontera, y un 30-40% puede estar formado en algunas escuelas más liberales de salud global, ¿no?, que hayan ido a Oxford, a Harvard o a escuelas del norte global y se hayan formado en una clave más líquida de salud global liberal, ¿no? O sea, con toda esta lógica de globalización y demás. Ahora, lo que dice Jorge es verdad, digamos, nosotros puede ser que parte de nuestra teoría crítica, en parte tenemos muchos académicos que están en universidades del norte global. Es decir, pero también eso es una decisión de posicionalidad, digamos, algunos hemos decidido otras trayectorias, digamos, seguramente algunos de nosotros seguramente nos podríamos haber quedado, no sé, yo tuve tránsitos de estudio en la Universidad de Barcelona y nunca se me cruzó por la cabeza quedarme en la Escuela de Salud Pública de la universidad, digamos, o sea, aunque hubiera vivido, porque además hasta no podría haber estado, digamos, si no hubiera... Pero bueno, eso creo que tiene que ver también con las trayectorias que van teniendo distintos espacios, ¿no? También hay otros de esa corriente que vos estás nombrando, Jorge, que siguen en universidades públicas latinoamericanas, que siguen construyendo, digo, no sé, el otro día tomaba un café y estábamos en Flaxo con Ochi Curiel y Yuderquis Espinosa, ambas dominicanas, una que está en la Universidad Nacional de Colombia, otra que sigue con Glefas trabajando en ciertas universidades, en América Latina y el Caribe, en el feminismo decolonial, pero que también en esta corriente que vos te referías antes de epistemologías del sur, o de, no epidemiologías, sino epistemologías del sur y de pensamiento crítico latinoamericano, y que creo que, bueno, cada uno va encontrando su lugar.
sobre lo que planteaba Kenneth, desde dónde poner puntos de partida o desde dónde empezar a construir, yo diría, no tengo fórmulas mágicas y en general cada vez que me voy poniendo más viejo, ¿no? La fugacidad del tiempo, trato de lo menos posible de hacer, ¿no? Adultocentrismo, digamos, es decir, nosotros los que tenemos más experiencia le diríamos que, ¿no? Pero claro, tengo claro que nuestras trayectorias, que nuestras experiencias, lo primero que diría es que encontremos es decir, que busquemos de alguna manera, como diría Gramsci, ¿no? ¿Cómo salgo de todas estas trampas? Es decir, bueno, acá hay un conjunto de trampas simbólicas, culturales, políticas, que incluso se reproducen en el campo de la salud, ¿no? O sea, ¿cómo salgo en el entramado de estas trampas? Bueno, Gramsci, y yo me represento en eso, dice, bueno, con conocimiento. Es decir, rediscutiendo y sabiendo que el conocimiento es como un hoyo que haces en el patio trasero, ¿no? Y empezás a cavar y nunca termina, digamos. Podés seguir cavando, no sé, quizás hasta el centro, no sé dónde vamos a llegar, digamos. Es decir, porque eso empieza pero nunca acaba, digamos, ¿no? O sea, un poco lo que dice Morín por ahí, ¿no? La única certeza que tengo es la incertidumbre, digamos. O sea, efectivamente hay un tránsito mucho más complejo digamos, en la teoría crítica en general y en el pensamiento de la complejidad, porque el pensamiento de la complejidad nos está llamando a reflexionar de otra manera lo relacional, lo posicional del conocimiento, pero además nos está llamando a una transicionalidad del conocimiento, es decir, el conocimiento es un conocimiento inacabado, incompleto y que nunca termina, digamos, o sea, es decir, lo que yo decía antes, yo me siento absolutamente ignorante del conocimiento de las naciones indígenas originarias. Es decir, he trabajado en África, pero mi trabajo en África ha tenido que ver con 3 o 4 cosas, en América Latina, incluso en las discusiones que tenemos actualmente, por ejemplo, en Haití. ¿No? Hay muchas cosas que yo, digamos, siempre lo digo, ¿no? O sea, yo aprendí mucho más de Haití, digamos, en términos de quizás mis formas de cómo comprender el sistema internacional de cooperación y la salud internacional en Haití, la terminó como de conjugar mucho más radicalmente y más, digamos, pudiéramos decir, en una materialidad, ¿no? A piel, a piel descarada, ¿no? A plenas heridas de cómo uno ve esas heridas coloniales, pero también de cooperación en salud, de salud internacional o de salud global. Digamos, yo aprendí mucho más de Haití que seguramente lo que Haití aprendió de Gonzalo trabajando todos estos años en el Laboratorio Nacional de Salud Pública o en espacios con colegas y colegos salubristas haitianos, ¿no? Entonces, creo que en esa clave, Kenneth, yo no tendría como una fórmula o una brújula, pero sí diría que, digamos, que de alguna manera lo primero que hay que tratar es de volver a reconstruir, no tener miedo a pegar, ¿no? Saltos de creación, saltos de innovación, saltos de involucrarnos en lo que querramos hacer y cómo hacerlo, digamos, ¿no? Como diría Spinoza, el peor sentimiento del ser humano es el miedo, ¿no? El miedo es un poco, nos paraliza, el miedo hace que, bueno, aceptemos lo instituido porque siempre fue así, el miedo hace que, digamos, todo lo dado instituido en el Estado o en el sistema de salud hace que cuando lleguemos vengamos a gobernar eso que está instituido, eso que estaba matriciado, y que muchas veces nosotras y nosotros mismos en el campo de la salud nos transformamos en grandes administradores, no solo de teorías, sino de cosas, de materialidades, ¿no? Aprendemos bueno, ¿cómo se hacía esto acá en esta institución? Bueno, lo voy a seguir haciendo así porque es la manera de hacerlo, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí revisar eso, todo el tiempo te va preguntando y te va generando esto del conocer y hacer, digamos. O sea, y creo que no escaparle también a que el hacer, la práctica, el movilizarse, el construir prácticas con la sociedad, con lo popular, con las comunidades y demás, también nos abre nuevas preguntas de investigación, nuevas preguntas de conocimiento para los que venimos deformados o intoxicados en la lógica de teoría del conocimiento, ¿no? Después hay otras formas de producción de conocimiento que se producen ahí, ¿no? En el territorio, en el barrio, en lo que diríamos los oprimidos, los marginalizados, todas esas otras categorías de análisis.
creo que contesté todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. El doctor Gonzalo Basile, muy generoso, muy comprensivo con esos procesos, nos deja en sus aportes y sus palabras, pues un gran reto, el papel de las universidades, con los docentes, como lo menciona, los retos de la formación y desde luego el hacer política. Y otro reto es los gremios, las asociaciones, acercarnos a las personas, a la gente, al pueblo. Pues si no hay otro comentario o pregunta, pues abrazar a la distancia, en la distancia al doctor Gonzalo Basile, agradecerle su generosidad, su compromiso con todos, con la Universidad Nacional Autónoma de México y fundamentalmente en este proceso de trabajo remoto y que hemos vivido justamente parte de estas contingencias, algunos hablan por ello de sindemia y pues esta suma de pandemias y aparte la informática también se hizo presente. Estimado Gonzalo, muchísimas gracias a todos los que asistieron y también que hayan comprendido las contingencias. Al doctor Gonzalo le haremos llegar su reconocimiento a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México de formato digital y en algún momento también de formato impreso y pues invitarlo a que nos siga aportando en algún otro momento. Muchísimas gracias, estimado doctor Gonzalo Basile, y un aplauso virtual, un aplauso digital a la distancia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, José Antonio, a todas y todos los que estuvieron más allá de la contingencia participando un poco de la clase y de la jornada. Para mí un placer poder haber estado esta tarde con ustedes. Esperamos que también, digamos, a través de José Antonio podamos estar más conectados como red, ¿no? Haciendo red, haciendo red académica, red de compartir publicaciones, conocimientos, de recibir las producciones y las cosas que ustedes estén trabajando, y nosotros también un poco abiertos desde Flaxo y desde Claxo, del Grupo de Salud Internacional, también para interactuar con todas y todos ustedes. Así que un placer y seguimos, ¿no? Seguimos en contacto y en conexión. Desde luego, muchísimas gracias. Pues buena tarde, estimado Gonzalo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos en la distancia. Gracias. Cuídense todos. Muchas gracias. Igual, gracias.